Paz a vosotros, hermanos. Amén. De verdad que es bueno estar en la casa de Dios, ¿no? Decía el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar en las moradas de Jehová que andar quizás por ahí desperdiciando el tiempo, el limitado espacio de tiempo que Dios nos da sobre la tierra. Dice el hermano que leía la ley de Dios y el hermano que después recalcaba ese versículo, que los que prestan oído a la ley de Dios tendrán larguras de días sobre la faz de la tierra. Entonces, hermanos, es muy bueno, es de verdad, estar en la casa de Dios. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Entonces quiero basarme un poquito con ustedes sobre este tema. Y vamos a abrir las Biblias y vamos a ver cómo Dios da su amor al ser humano. Vamos a ver de qué manera Dios nos da y nos muestra su amor. Y vamos a leer 3 versículos de corrido en diferentes lugares. Vamos a ir a Apocalipsis, luego vamos a ir a Romanos y la carta del apóstol Pablo a 2 Timoteo. Estos 3 versículos vamos a leer y después vamos a introducirnos en este tema. Vamos allí a Apocalipsis del capítulo 1, el libro de las revelaciones de Jesús a Juan, capítulo 1, versículo 5. Dijo el apóstol: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Ahora vamos a Romanos del capítulo 5, donde el hermano estuvo por allí compartiendo también. Romanos del capítulo 5 y el verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos habla referente al amor y allí el apóstol Pablo, en su recomendación a su hijo espiritual, Timoteo, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo capítulo 1, y el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y también de dominio propio. Este es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros si es que de verdad conocemos a Dios. Entonces, hermanos, es decir que por medio de este amor, Dios capacita al ser humano y nos capacita a cada uno de nosotros. A través de su amor nos capacita para que nosotros también podamos dar amor. Por medio de este amor que dice aquí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces estamos capacitados, cuando Dios nos da este amor, estamos capacitados también para amar a otras personas. Pero allí el apóstol Pablo, cuando había enviado para que se escriba la carta de los Romanos en el capítulo 15 y el versículo 30, había dicho muy claramente en recomendación a los romanos: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por tanto, en este verso notamos que el amor es un fruto del Espíritu. El amor que Dios nos da es un fruto del Espíritu Santo que recibimos. Decía el apóstol Pablo: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Por el amor del Espíritu, el amor es un fruto del Espíritu. Vamos allí a Gálatas del capítulo 5. Gálatas del capítulo 5 y el versículo 22. Vamos a ver que el amor es de verdad un fruto del Espíritu. En Gálatas 5 y el versículo 22 dijo el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu ¿es odio? Es amor. Si tenemos el Espíritu de Dios, el fruto que debe haber en nosotros es amor. No es contienda, no es hipocresía, no es odio, no es celo, no es envidia, sino que es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y por último, fe. En este verso. Entonces, si tienes el Espíritu de Dios, debes tener los frutos. Porque si no tienes frutos, aún no tienes el Espíritu de Dios y no eres una planta espiritual.
En una oportunidad allí se encuentran dos hombres que suben a orar al templo. Y cuando nos creemos superiores a los demás, hermanos, Dios nos baja un escalón. Dios no permite que pretendamos ser superiores unos al otro. Dijo el apóstol Pablo, dijo que discutían antes, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, mas ciertamente el que siembra uno, el que riega es el otro, me hace el que da el crecimiento. ¿Quién es? Es Dios. Entonces no somos superiores unos a otros. Y subieron al templo a orar. En el Evangelio de San Lucas se encuentran estos dos hombres, el publicano y el fariseo. Subieron a orar. Iban a orar a Dios, los dos iban a orar a Dios. Dice que el fariseo oraba puesto en pie, con sus ojos al cielo, como si supiera todas las cosas. Decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este que está aquí a mi costado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Ayudo a los pobres, hago ayuno, voy, vengo y hago muchas cosas. Y el publicano de lejos dice que no quería ni aún alzar sus ojos al cielo y decía, golpeándose el pecho: Señor, sé propicio de mi pecador. Ahora, si yo les hago la pregunta, ¿quién quiere ser el publicano y quién quiere ser el fariseo? Todos vamos a querer ser publicanos, ¿verdad? Ninguno fariseo. Hermanos, queremos ser publicanos, pero no llegamos a ser ni aún un fariseo. Porque no oramos, no ayunamos, no diezmamos. Y no llegamos a ser un fariseo y queremos ser aún un publicano. Porque no ayunamos 2 veces a la semana. No oramos 3 veces al día como hacía el fariseo. Entonces, hermanos, Dios nos enseña que debemos ser iguales todos en el amor de Cristo. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios es una manifestación en nuestra vida. Es decir, que obra en la vida del verdadero creyente. Cuando el Espíritu de Dios y el amor se manifiesta en nuestra vida, obra en la vida de un creyente activo en las cosas de Dios, viviendo en la persona que lo hace obrar todos los días de su vida. Entonces, hermanos, vamos allí a Juan, del capítulo, el Evangelio según San Juan, del capítulo 16 y el versículo 13. Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13, dijo el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, para tener el Espíritu de Dios, ¿qué se necesita? Se necesita conocer a Dios. El amor viene por el conocimiento. Sin conocimiento no se puede amar a alguien a quien no conocemos, ¿verdad? Si no conocemos a una persona, no lo amamos. No amamos a una persona o a alguien que no lo hemos visto. Hermanos, ¿y cómo el mundo amará a Dios si aún nosotros no se lo presentamos? ¿Cómo el mundo va a amar a Dios si nosotros aún no le presentamos a Dios? Entonces vamos aquí a Juan, vamos a volver 2 capítulos, capítulo 14 y el versículo 17 dice, capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Nosotros conocemos a Dios, nosotros conocemos su amor porque Dios ya se manifestó en nuestra vida. Allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y el verso 9, dijo el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece a Cristo. Si en tu vida no hay amor, si en tu vida no hay frutos del Espíritu, hermanos, es muy probable que yo no le pertenezca a Cristo. Si en mi vida no obra el Espíritu de Dios, es muy probable que no sea de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que Él nos ha dado. Por ello, el mundo no ama a Dios porque aún no ha conocido a Dios. Entonces, hermanos, para amar se necesita conocer al verdadero Dios. Podemos amar muchas cosas, pero si no conocemos al verdadero Dios es imposible amarlo. Podemos amar lo que tenemos,
Podemos amar a nuestra familia, podemos amar a nuestros bienes materiales, podemos amar a personas que conocimos y quedaron en nuestros corazones, pero si no nos presentaron a Dios de verdad, es imposible que lo conozcamos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dijo el apóstol Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Has tú nacido de Dios ya nuevamente? Amén. Gloria sea a Dios. Si hemos nacido nuevamente, si hemos renacido nuevamente de Dios, debemos tener amor, debemos ser pacientes, misericordiosos, debemos demostrar el fruto que opera en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Se puede amar? Yo sé que aquí hay madres que tienen sus hijos a distancias, hermanos, hijos que tienen familiares, padres lejos. ¿Es verdad que se puede amar sin ver a alguien? ¿Sí? Amén que sí. Se puede amar sin ver a alguien. Y a mí me pasó y nos está pasando ahora. Amamos a personas que conocimos y no los estamos viendo. Pero amamos porque el recuerdo de esas personas y lo que nos enseñaron están en nuestro corazón. Hermanos, pero es verdad que no se puede amar si no conocemos a alguien, ¿no? No se puede amar. Y yo le voy a hacer una pregunta al hermano Claudio. ¿Amabas a tu esposa antes de conocerla? No. La amaste cuando la conociste. Amén. Y a todos nos pasó lo mismo. Amamos a nuestras esposas, a nuestros amigos, cuando lo conocimos, cuando nos encontramos, hermanos. Pero para conocer a una persona necesitamos varias cosas. Para conocer a Dios también necesitamos varias cosas. No pretendamos conocer a Dios si nuestro corazón aún está como una piedra. Para conocer a una persona necesitamos oírla. Para conocer a una persona necesitamos verla. Para conocer necesitamos estar con esa persona. Para conocer necesitamos saber cómo piensa esa persona, pero sobre todas las cosas, para amar necesitamos conocer, entender y también comprender. Eso se necesita para conocer a una persona, y luego que conoces a esa persona, sí puedes amarla. Allí en 1 de Samuel, capítulo 18, no lo voy a leer si lo quieren leer, versículo 1, dice que luego que David había hablado con Saúl de varias cosas de la vida, la alma de Jonathan había quedado ligada con la de David porque había conocido a David y su espíritu era el mismo, entonces lo amó. Pero en el amor de Dios, porque había conocido a David, sabía cómo pensaba y sabía que era un hijo de Dios, entonces lo amó. Allí en Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, el Señor Jesús nos habla de este amor a primera vista que tuvieron con sus discípulos. Juan capítulo 14, del versículo 7 al 11. Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, dice la palabra de Dios: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta. Quería conocer también al Padre. Le dice Jesús: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Espíritu de Dios, hermanos, proviene del Padre y se da a través de su Hijo Jesucristo. Lo recibimos a través de Jesucristo porque el mismo Jesús lo dijo. Lo que yo hablo no lo hablo de mi propia cuenta. El Padre que me envió me pide que yo les enseñe estas cosas. Yo les estoy dando las cosas que el Padre quiere que vosotros hagan, que ustedes hagan. El Padre quiere que se amen. El Padre quiere que muestren su amor, que tengan fe, que tengan frutos dignos, que tengan obras.
las cuales demuestran que verdaderamente tienen el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu es pensamiento. El Espíritu es un pensamiento. El pensamiento de Dios lo recibimos por medio de Jesús. Ese pensamiento que Dios quiere que nosotros hagamos, que es su Espíritu, Jesús nos manifiesta y hoy lo recibimos por medio de las Sagradas Escrituras. Allí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ese Espíritu nos enseña que Jesucristo es puro amor y que por ese amor hoy nosotros estamos aquí, que por ese amor que parece muchas veces que padecemos como cristianos, que luchamos en la vida como cristianos, no se asemeja a la gloria venidera que vamos a recibir de Cristo. Hermanos, si luchamos, es muy pequeña nuestra lucha en la vida. Cuenta la historia que el apóstol Pablo, después de estar 2 años encarcelados, 2 años en la cárcel, dice que fue decapitado por amor a Cristo y no negó a Cristo. Y hoy una pequeña prueba, una pequeña enfermedad es una lucha en nuestra vida. Un pequeño obstáculo, un pleito con el hermano, es una lucha en nuestra vida y esta cruz ya parece pesada. Esteban fue apedreado por el amor a Cristo y no negó a Cristo. Dice que allí en Hechos de los Apóstoles, en Hebreos, dice que muchos hombres fueron aserrados por amor a Cristo y no negaron a Cristo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para ellos, pero no primero que nosotros, sino que los guardó hasta el día que Él venga para que juntos recibamos la gloria eterna de Dios. Creemos nosotros que sufrimos, hermanos, no sufrimos en nada. Tenemos todas las bendiciones de Dios y porque estamos saciados de bendiciones de Dios es que en general hay pleitos, hay contiendas. Hermanos, quizás si vinieran más tribulaciones estaríamos más unidos, ¿verdad? Si sucedieran cosas que nos conmovieran el corazón y que requieran que el cuerpo esté unido, de verdad disfrutaríamos del amor de Cristo. Pero hermanos, somos un cuerpo y un cuerpo desunido no funciona. Dice que si una casa dividida entre sí no permanece. Entonces, hermanos, dice que el amor de Cristo nos constriñe y nos une para que todos seamos uno. Dice que no se puede amar sin conocer a alguien. Hermanos, el amor que leíamos aquí en capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu, el amor no procede del Hijo, procede del Padre, pero es enviado a través de Jesús. Sin Jesús no se puede tener el Espíritu Santo. Si no aceptamos a Jesús, no podemos recibir el Espíritu. Aquí en el capítulo 16, versículo 13 al 15, dijo el Señor Jesús: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, Dios da su amor a través de su Espíritu. Conocer a Dios no significa saber la Biblia, hermano. Conocer a Dios no significa saberse la Biblia de memoria y traerse las mejores prédicas. Hay personas que se saben la Biblia de memoria y no cumplen ni una sola palabra. Conocer a Dios no quiere decir que tú sepas toda la Biblia. Que te traigas las mejores prédicas no significa conocer a Dios. ¿Sabe qué significa conocer a Dios? Guardar sus mandamientos y amarlo. Hermanos, sin tener una real experiencia con el Todopoderoso es imposible amarlo. Y yo estoy seguro que todos aquí tuvieron una experiencia con Dios. En alguna prueba, cuando se convirtieron de sus malos caminos. Yo, cuando me convertí de mis malos caminos, tuve una experiencia con Dios. Esa experiencia que Él, enviando a su Hijo, nos dice a nosotros que si nos arrepentimos de todo corazón, recibiremos la misericordia de Dios. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero compartir el último versículo en 1 Corintios,
Primera carta de los Corintios, y con esto quiero terminar, capítulo 16, versículos 21 al 24 del apóstol Pablo. Primera de Corintios 16, 21 al 24 dice: yo, Pablo, apóstol de Jesús, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesús, sea anatema, el Señor viene. El que no amare al Señor Jesús, sea maldito. Dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesús, sea maldito. Y yo puedo agregar, porque son palabras del apóstol Juan, y el que no ama a su hermano no ama a Jesús, y también puede ser maldito. Dijo el apóstol Juan ahí en capítulo 4, versículo 7 de su primera carta. Dijo: la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos.